Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Precios de la energía se reducirán el próximo trimestre, así lo anunció la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Organizaciones sociales demandan a los transportistas extraurbanos reducir el precio del pasaje debido a los costos bajos del diésel y la gasolina. Fiscal General del Ministerio Público contradice al ministro de Gobernación, asegurando que el bloqueo de señal de celulares en las cárceles no es del 75%. Cámara de Comercio propone una nueva reforma fiscal que no incluya nuevos impuestos, pero que sí grave a los vendedores informales. En Brasil, al menos 6 municipios de Río de Janeiro han suspendido las celebraciones del carnaval debido a la sequía. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con buenas noticias. El precio de la energía eléctrica se reducirá hasta un 10% en el próximo trimestre. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica anunció que la tarifa de la energía se reducirá entre el 1 y 10% para los usuarios de la empresa eléctrica de OXA y de ORSA. Este beneficio para los guatemaltecos será a partir del próximo trimestre. En 36 meses ha habido una estabilización de precios, pero ahorita como consecuencia de varios factores, fundamentalmente la reducción y la baja importante que hemos visto en el precio internacional del petróleo, casi el 50%, el vencimiento de contratos que se dio desde el año pasado, la composición nueva de la contratación de la matriz eléctrica, vamos a ver entonces una reducción en el caso de EXA, tarifa social y no social, una reducción de más o menos el 10%. En el caso de ORSA, una reducción de entre un 6 y un 7%, y en el caso de OXA, de 1%. Según la titular de la comisión, Carmen Urizar, para mayo el precio de la luz podría bajar aún más. Una reducción que creemos se va a profundizar más a partir de mayo del 2015 con la entrada de los contratos y los proyectos nuevos que se están esperando, producto de las licitaciones que se han venido conversando a lo largo de todo el año pasado. Y sabe usted, organizaciones sociales han pedido que haya una reducción en el precio del transporte, tanto urbano como extraurbano, esto ante la disminución del precio del diésel. Las organizaciones Alianza por la Vida y el Observatorio de Pueblos Indígenas piden al gobierno que intervenga para que los transportistas extraurbanos disminuyan el valor del pasaje, basados en los costos bajos del diésel. Además, demandan que se les quite el subsidio y que eso se utilice para salud y educación. Sabemos que la tendencia mundial es a la baja de los precios de los combustibles, no así a su incremento. Sin embargo, en Guatemala, los precios del transporte extraurbano y urbano no bajan. El subsidio que reciben los transportistas urbanos sigue siendo el mismo ante esta realidad. En estas condiciones, hacemos un llamado urgente a la modificación de los precios del transporte, en especial el extraurbano, en proporción igual a la baja del precio del petróleo, la gasolina y el diésel. Que la disminución del subsidio a los transportistas bien podría utilizarse, y esta es nuestra propuesta, para acudir en auxilio del sistema de hospitales públicos que, como bien se informa de manera diaria en los medios de comunicación, está al borde del colapso. El analista Mario Itzep afirma que los precios de la canasta básica no descienden, aunque los hidrocarburos están a precios
buenos. Que también hay la canasta básica en el país ha sido aumentado, por ejemplo, la carne no ha bajado y esto afecta a la gran mayoría de la población, sobre todo la población de áreas marginales, la población que vive en condiciones de pobreza. Y por otro lado es que hemos hecho un recorrido en el país, hemos visto el alto costo del medicamento, ha sido incrementado últimamente y sí vemos que hay una preocupación alarmante, más o menos alrededor de 3-4 millones de guatemaltecos que consumen este medicamento en todo el país y ha sido aumentado. Por su parte, Hugo Rodríguez, director general de Transportes, ha anunciado el inicio de un diálogo y mesas técnicas para analizar una rebaja a las distintas tarifas del transporte urbano y extraurbano. Esto ante la solicitud de las organizaciones civiles de que las tarifas del pasaje se acoplen al precio de los carburantes. Nosotros desde enero tenemos una mesa técnica sin saber que el combustible iba a bajar, en la cual estamos viendo de que se logre ver si se puede bajar. Los transportistas, pues los presidentes de las gremiales lo que aducen es de que ellos en el tema de aceites, en el tema de repuestos, de administración, de seguros, de muchos argumentos que tienen, que dan, que dicen de que el costo y que no están cobrando actualmente. Actualmente nosotros hicimos un estudio el año pasado en el cual tenemos la tarifa establecida de 0.25 centavos en lo que es asfalto y 0.35 centavos en lo que es terracería. Y el ministro de Gobernación ha hecho una propuesta de imponer severas sanciones a aquellos conductores que sean detectados en estado de ebriedad. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dio a conocer que en 2 semanas se estará entregando una propuesta a la Secretaría General de la Presidencia para modificar el reglamento de tránsito. Dentro de los cambios se contempla la suspensión temporal o definitiva a aquellos conductores que manejen en estado de ebriedad y que se vean involucrados en accidentes de tránsito. La gente en Guatemala maneja como se le da la gana, viola todas las leyes, borrachos al volante, son responsables de muchísimas muertes. Eso quiere decir homicidas que no han sido posible identificar en todo este tema. Y no hay quien responda después si está identificado por alguna situación. La ley establece que debe haber por lo menos un seguro contra terceros, porque las víctimas de estos accidentes, pues obviamente superan con creces los decesos y son gentes que quedan con limitaciones permanentes. Entonces, tenemos que tomar una serie de medidas y dentro de esto ya está para ese reglamento la suspensión temporal o definitiva de la licencia de conducir para las personas que sean sorprendidas si hay, por ejemplo, una vez se comete una falta y no se le permite continuar conduciendo. Pero si se le sorprende una segunda vez, entonces viene una suspensión temporal de la licencia. Y si se le sorprende conduciendo durante el tiempo que está la suspensión, puede perder la licencia definitiva. Y si conduce con la suspensión definitiva, se va a la cárcel. Según cifras del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, el año pasado se registraron 1.500 decesos producto de accidentes de tránsito. De ellos, 700 fueron por atropellamiento. En lo que va del año, la PNC reporta la captura de 275 personas que manejaban bajo efectos del alcohol. La Cámara de Comercio ha propuesto una nueva reforma fiscal, la cual no incluye impuestos, pero sí gravámenes para aquellos vendedores informales. El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Brisa Bularach, llegó al Congreso Nacional para reunirse con el presidente del Legislativo, Luis Arrabé. El motivo es que se comience a analizar una discusión de una nueva reforma fiscal que incluya a la economía informal. La reforma fiscal que se dio en el año 2012 vino a complicar tremendamente las cosas para los contribuyentes. Una reforma en el 2012 totalmente irresponsable, que genera muchísimos problemas a los guatemaltecos. Y el diálogo surgió la posibilidad de poder platicar sobre una reforma fiscal que simplifique, que efectivamente incorpore a la economía informal, que no sea tan complejo y que efectivamente logremos con esa visión ampliar la base tributaria en el país y que efectivamente podamos generar más riqueza nacional saliendo de normas que son tan complicadas y tan fuera de lugar.
Según Jorge Briz, Rabel le respondió que consultará con la Junta Directiva para incorporar a los diputados y diversos sectores y así comenzar el análisis. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos muchas más noticias para usted a las 8:45. Llegamos con las noticias más importantes del día. Ayer, el ministro de Gobernación aseguraba que el bloqueo de señales de telefonía celular en los centros carcelarios era del 75%. Hoy la fiscal general de la República asegura que eso no es cierto. La información que tiene el Ministerio Público sobre los equipos bloqueadores de señal en los diferentes centros carcelarios difiere con la que dio a conocer el ministro de Gobernación, quien aseguró que en un 75% las telefonías cumplen con lo requerido. Según Tel Maldana, las llamadas continúan saliendo sin ningún impedimento desde las diferentes cárceles del país en un 100%. Yo desafortunadamente tengo otro dato, que siguen funcionando los teléfonos desde los diferentes centros de detención al 100%. ¿Con las 3 empresas? Con todas las empresas. ¿Y específicamente cómo ha afectado el nivel de investigaciones o ha ayudado el bloqueo? ¿Cómo lo está percibiendo el Ministerio Público, fiscal? De acuerdo con la información que tengo, no se ha bloqueado la señal. ¿Y las denuncias siguen en la misma cantidad que ingresan por medio, fiscal? Efectivamente. ¿Qué acciones podría estar tomando el Ministerio Público debido a que, como lo menciona, el 100% todavía está funcionando? Esa es la información que tenemos. Desde luego debemos de conversar con el señor ministro de Gobernación para establecer su fuente y entonces tener ya claridad en relación a este bloqueo. La fiscal general se reunirá con el jefe de la cartera del Interior para analizar del por qué difiere la información de ambas instituciones. Es contarle que el comisionado para la competitividad del país ha dado a conocer que en los próximos meses se podrían invertir entre 3 y 5 mil millones de dólares en 4 regiones del país. Para Guatemala sería entre 3 y 5 mil millones de dólares. Esta cifra se podría invertir en Guatemala para llevar a cabo el plan de prosperidad firmado entre nuestro país, Honduras y El Salvador y Washington, y el cual consiste en inversión económica para evitar la migración. El comisionado presidencial para la competitividad, Juan Carlos Páez, da a conocer las regiones que serían beneficiadas. En el área de noroccidente, un área de suroccidente alrededor del área de Quetzaltenango, un área de suroccidente más hacia el sur, Coatepeque, Retauleu, un área en Escuintla, el área del corredor seco y el área de Cobán. Esos serían nuestros territorios generales. El área de Cobán incluye el área de las Verapaces principalmente. Y lo que estamos buscando es cómo poder generar empleo en estos lugares, aumentar los ingresos de la población, pero muy importante cómo levantar el nivel de capital humano de estos territorios. En estos momentos el plan se encuentra en una etapa de análisis económico-financiera. El plan está en la etapa donde estamos viendo cuánto dinero puede aumentar el presupuesto de Guatemala para poder fortalecer estos territorios, y luego cuánto el presidente Obama pide al Congreso de Estados Unidos para los 3 países del norte de Centroamérica. Nosotros estamos calculando un presupuesto de entre 10 y 15 mil millones de dólares para 5 años, pero es un presupuesto que se va a ver influenciado por cuál es la capacidad de inversión que tiene la República de Guatemala y cuál es la capacidad de inversión de los otros 2 países, y también cuánto pone el gobierno de Estados Unidos. Y la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente ha hecho un donativo importante al Hospital Roosevelt, esto ante el desabastecimiento que se tiene en dicho centro asistencial. Ante el desabastecimiento que se vive en los hospitales nacionales, la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente decidió entregar un donativo de insumos médico-quirúrgicos al Hospital Roosevelt para controlar tal desabastecimiento. Esto ayuda a mejorar el abastecimiento de los
del hospital para el tratamiento de los pacientes. Patricia Obando, secretaria de la SOCEP, indicó que fue un furgón de 7.845 libras que contiene desde guantes hasta jeringas y mascarillas. Hay jeringas, hay batas quirúrgicas, hay una cantidad de insumos que son para cirugías, hay algunas prendas para niños también. El donativo alcanzará aproximadamente para 15 días según las autoridades. Buenas noches y bienvenidos. Hoy día lunes. Es un gusto estar con ustedes, Pablo Hurtado y Juan Luis Font. Estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche. Vamos a presentarles a Mónica Leonardo, quien es abogada del Movimiento Pro Justicia, y a Freddy Cabrera, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci. Ellos forman parte de un grupo que ha propuesto una iniciativa para reformar la ley de comisiones de postulación, que sirve para regular el mecanismo, cómo funcionan esas comisiones que, ya sabe usted, en Guatemala nominan a los integrantes de la nómina final que recibe el presidente de la República para Fiscalía General y para Cortes de Apelaciones y de Magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Mónica, escuchamos en términos generales que la propuesta consiste en el sacar a los rectores de las universidades y a los decanos de las facultades de Derecho de las comisiones postuladoras. Pero explíquenos usted a detalle qué es lo que están proponiendo y de qué manera se puede viabilizar eso. Pues muchas gracias por la invitación. Y como usted señala, pues la propuesta busca reformar la ley de comisiones de postulación en el entendido que no hay una única medida que vaya a resolver la necesidad de judicatura independiente, de un ministerio público autónomo, de funcionarios que actúen apegados a la ley, sino que se requiere de una serie de medidas que van apoyándose una en las otras para lograr ese cometido. Entonces se propone una reforma que va a modificar la manera en que se integran las comisiones de postulación, los procedimientos que estos desarrollan, incluyendo la forma de votación y la forma en que se construyen los perfiles y las tablas de gradación, y los procedimientos dentro del Congreso de la República que van conexos a estos de comisiones de postulación. En específico, en el tema de la participación de los decanos, vemos que esto está regulado a nivel constitucional. Es decir, que solo se podría modificar a través de una reforma a la Constitución, pero lo que nosotros estamos proponiendo es una reforma a la ley de comisiones de postulación que se hace a través del procedimiento parlamentario establecido para el efecto en el Congreso, y de tal manera que los decanos que participen en estas comisiones de postulación respondan realmente al espíritu de la Constitución, es decir, que la academia pudiera incluir aspectos, criterios técnicos que permitieran que las comisiones desarrollaran de mejor manera su trabajo para elegir a los funcionarios. Como vemos que ha habido... En esa propuesta ustedes siguen estando los decanos en las comisiones. Sí, sin embargo, habría una restricción, es decir, que podrían participar aquellos decanos que tuvieran una licenciatura a nivel de la decanatura en la que se encuentra en la universidad, y que haya colegiados activos graduados durante al menos 5 años. Esto para evitar que haya una proliferación de facultades de derecho en específico con la única finalidad de participar en estos procedimientos. Freddy Cabrera, ¿por qué sería ideal o útil, voy a ponerlo así, que ya no estén los decanos y el representante de los rectores de las universidades en esas comisiones de postulación? Bueno, yo estuve en la mañana precisamente en la discusión que hubo y la presentación que hizo Nined acerca de este tema, y Mónica también, y yo les decía que, por ejemplo, el rector nuestro, Cyrano Ruiz, y yo como decano de la Facultad de Derecho, nosotros ya no queremos estar en las comisiones de postulación. ¿Por qué? Uno, porque realmente hemos sido llamados para ser formadores de personas, para formar profesionales. El estar nosotros en una comisión de postulación significa dejar las labores inherentes a las que estamos llamados a hacer. 1.2, realmente las situaciones de los decanos o los rectores en determinado momento dentro
de esta situación va a estar ya en crisis. Yo no sé si ustedes ya saben, pero ya se aprobó otra universidad, que esta la universidad regional. Esta universidad estaría ya en la siguiente comisión, pueda en todo caso aprobarse otra, y son 13 magistrados. Y realmente el círculo que determina cuántos son los representantes de las comisiones son los decanos. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que lo que hay que hacer es fortalecer la ley de carrera judicial. Al fortalecer la ley de carrera judicial, que se termina en los jueces de primera instancia, porque, por ejemplo, ustedes no se dan cuenta cómo pasa un juez de paz a un juez de instancia. ¿Por qué? Porque hay una carrera judicial. Pero todos nos damos cuenta cómo un juez de instancia llega a salas, porque no hay carrera judicial. Lo ideal sería que las salas de apelaciones se integraran siguiendo procedimiento de carrera judicial con quienes proceden de los juzgados de primera instancia. Y las salas, la Corte Suprema se proveyera de los magistrados de salas de apelaciones. Justamente lo que proponía el movimiento de la exmagistrada Escobar y por ejemplo, los jueces del pero organismo. Esto no es nada nuevo, Juan Luis, sino que esto, por ejemplo, en los países de primer mundo tienen que los jueces son vitalicios. Si tenés el tema de un juez vitalicio, no necesitas las comisiones de postulación. Y en este planteamiento... Y te ahorras todo ese tema de comisiones. Pero ¿cómo se salva, el ordenamiento constitucional? Es decir, hay que hacer la reforma constitucional. Ustedes proponen que vayamos a reforma. Exacto. Tengo una duda sobre el Colegio de Abogados. En ese planteamiento, ¿qué rol jugaría el ente colegiado de los abogados? ¿Sigue teniendo la misma potestad de llevar a sus designados a esas comisiones o qué se le limitaría? Yo creería que hay que notar que hay una postura que sería la ideal, una propuesta que nos llevaría a alcanzar una verdadera independencia judicial, y es precisamente como lo señalaba Freddy hace un momento, el que haya la posibilidad de que un juez de paz ascienda, si los méritos que ha acumulado así lo permiten, a juez de primera instancia y a su vez a magistrado de Corte de Apelaciones y eventualmente a Corte Suprema de Justicia. Pero nos encontramos con que el texto constitucional de momento dispone una serie de reglamentaciones que nos obligan a tener comisiones de postulación y que nos obligan a tener ese trunque de la carrera judicial a la primera instancia. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que hayan unas reformas que de momento faciliten esa independencia judicial. En el punto que tocaba usted, Paola, de la participación de los colegios profesionales y en específico del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, vemos que es necesario que haya una fiscalización de los fondos que se utilizan en las campañas para elegir a los representantes ante las comisiones de postulación. Para ninguno es un secreto que han habido gastos elevados en ese sentido, y es por eso que la propuesta de reformas a la ley de comisiones de postulación incluye unos parámetros que permitirían fiscalizar y ajustar la transparencia en esos procesos con algunas limitaciones para la participación. Pero esa participación del Colegio de Abogados, ¿se hace indispensable en cualquier caso? Tal vez es bueno que separemos estos dos escenarios, ¿no? Si estamos en un escenario de una reforma constitucional, lo idóneo sería excluir a los colegios profesionales y a la academia. Que tengamos un gobierno judicial en el cual se permita, a través de procedimientos también estandarizados, objetivos, y que busquen la idoneidad, y que tengan una transparencia, pues que se logre eso. Pero en el escenario como estamos, habría que tener algunos mecanismos que permitan hacer ciertos ajustes. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Lógicamente tenemos que irnos a un paliativo, ¿no? Sí. Que son las reformas a la ley de la carrera, a la ley de comisiones de postulación. Porque una reforma constitucional no nos daría tiempo. Pero si hubiera oportunidad de reforma a la Constitución, ¿estaría de acuerdo con esas dos propuestas? Estaríamos de acuerdo que salga el Colegio de Abogados y los decanos y rectores, porque habría una ley de carrera judicial donde no necesitas una comisión de postulación. Hasta las salas de apelaciones. Hasta la Suprema. ¿Hasta la Suprema también? Hasta la Suprema. Porque en determinado momento debe de irse por méritos. O sea, la situación de la ley de carrera judicial o ley carrera fiscal significa precisamente que sean personas que conozcan la institución donde están. Entonces, la reforma constitucional daría precisamente ese punto. Por ejemplo, el día de hoy yo le proponía a la sociedad civil que se le ponga un techo presupuestario a la ley de comisiones de postulación en caso del Colegio de Abogados, como lo hizo el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, pueden gastar hasta 1 millón y el ente fiscalizador va a ser X.
Pero ¿tiene sentido que se gaste en una campaña para elegir no tiene sentido ni coherencia? No tiene sentido ni coherencia porque los abogados electos en el colegio de abogados no ganan ni un centavo y están 4 meses sentados precisamente. ¿Qué intereses hay detrás? O sea, ese es un punto. Pero el segundo punto es el hecho de que hay que establecer mecanismos también al organismo que nosotros le remitimos las nóminas. Por ejemplo, lo que hablaba la propuesta al Congreso. Por ejemplo, la propuesta de hoy era que el Congreso pudiera entrevistar y pudiera determinar la nómina que nosotros enviamos. Pero yo les decía, miren, ¿cómo la van a enviar sin un plazo? Porque el Congreso de la República dice que sí entrevistaron a algunos, sí les hablaron. Ahora, no, pongamos un plazo como decir, y el Congreso después de recibir la nómina tendrá un plazo de 15 días o 20 días para entrevistar y establecer quiénes son los más aptos para poder Señores, lo ideal sería despolitizar enteramente la integración de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, es decir, excluir también el paso por el Congreso de la República para integrar ambas Cortes y llevarnos exclusivamente por una ley de carrera judicial o un procedimiento de carrera judicial. ¿Eso consideran ambos que sería lo mejor? Para mí... Freddy dice que sí. Para mí sería lo ideal a través de la reforma constitucional. Claro. ¿Y Mónica qué piensa? Coincido con Freddy, sería una situación idónea, pero para eso necesitamos una reforma constitucional que nos plantea otra serie de riesgos también. Ahí hay posibilidad de hacer una reforma en otros sentidos distintos, la dificultad de informar a la ciudadanía adecuadamente para que ejerza su voto. Pero miren, hablando de ese paliativo, como lo comparaba Freddy, ¿qué bueno es este momento o malo? 2015, año electoral, el Congreso apenas iba a tener agenda. ¿Creen ustedes que este es el mejor momento o qué viabilidad le ven a ustedes de que eso camine? El mejor momento para una reforma constitucional no es ahorita. Yo hablo de la reforma a la ley de comisiones de postulación. A la ley de comisiones de postulación en determinado momento, por ser un año electoral, va a ser muy difícil que se conozca, pero creo que es muy importante empezarlo a hablar, ¿no? Y empezarlo a discutir, ya que hemos salido de un proceso muy discutido, muy puesto a la palestra. Por ejemplo, yo les decía, hoy les hacía otra propuesta que se incluyera dentro de la ley de comisiones, por ejemplo, que los exámenes que calificamos los comisionados sean puestos a la vista de todos. O sea, ¿qué sentido tiene que solo nosotros los tengamos? No, o sea, si nosotros calificamos, si alguien quiere ver su examen, aquí está. Si la sociedad civil quiere verlo, aquí está. El problema nuestro de las comisiones de postulación de Corte Suprema y Salas de Apelación somos 34 miembros. Ustedes se imaginan, y lo vieron, cada quien pidiendo la palabra, y aquí y allá. Entonces realmente no llegábamos a los acuerdos porque cada quien tenía su propia postura. Señores, la impresión desde fuera es que los decanos se desviven por participar en las comisiones de postulación porque ganan poder político y capacidad de influencia en las Cortes al participar en ese procedimiento. Eso es lo que se ve desde afuera. Pero adentro de las comisiones de postulación hay decanos que pagarían por no estar, porque sufren un enorme desgaste y porque pierden un periodo valioso de tiempo en esas comisiones de postulación. ¿Esa es su impresión, Mónica? Vemos que ha habido una proliferación, como bien señalaban varios de ustedes en estos momentos, una proliferación de facultades de derecho que es la cifra que nos da la cantidad de magistrados que participan y la cantidad de delegados del colegio profesional que también participan en las comisiones y que las hacen tan abultadas. Entonces vemos que cuando hay facultades de derecho que se crean de nombre, sin una carrera de licenciatura, sin una maestría, únicamente con un diplomado, sin alumnos matriculados, a lo sumo son esas 10, 12, 15 alumnos, se ve que, o al menos se puede intuir. ¿Cuáles son exactamente esas universidades? Que nunca las nombramos con su nombre y apellido, sería bueno. ¿Cuáles son? Que no hay una aparente vocación de haber creado la facultad para formar estudiantes, sino para acudir a la comisión. Pues yo le preguntaría al licenciado Freddy si cuando se creó la facultad hubo este interés de cuando participar. Se creó la facultad, primero yo tengo una formación de más de 30 años de dar clases, ¿no? Y más que todo en el interior.
Usted está hablando de su universidad, de la Universidad Da Vinci. Exacto. ¿Cuántos alumnos hay en la Universidad Ahorita Da Vinci? en la universidad estamos cerca de los 700, 800 alumnos. ¿En la Facultad de Derecho? ¿Eso tenemos es pregrado? Licenciatura. En búsqueda de licenciatura. No, tenemos ya el segundo año de licenciatura. El primer año salimos con 60 alumnos. Este segundo año llevamos 100 inscritos de licenciatura. Tenemos 2 doctorados que empezamos el año pasado. 3 programas de maestría, 4 programas de actualización académica. Pero no tienen colegiados, quedarían fuera de ese parámetro que dicen. Los colegiados es un tema, el por qué decir colegiados o no. Si a mí en 2 años se me doctora alguien, en menos de 5 años de una licenciatura. Licenciado Cabrera, o sea, pero hay otras facultades que no pueden contar con ese número de estudiantes, que en realidad se han creado para llegar a esa comisión. Mira, Juan Luis, a mí me toca salir todos los fines de semana. Ahorita en enero, al interior. Regresé de Cobán, voy a Malagatán. Ahorita vino el decano de Derecho de Granada. A revisar las extensiones universitarias. A revisar las extensiones, a promocionar. Tenemos un socio español, Borja Mapelli. Viene el decano de Derecho de Granada. Tenemos quien nos esté supervisando a nivel internacional. O sea, usted no se siente identificado con esa descripción. Exacto, yo estoy diciendo, yo quiero estar fuera. No queremos participar. ¿Por qué me quieren estar dentro? Miren. Ahorita los que quedaron de magistrados, los que ganaron dicen que ellos ganaron por sus competencias. Y los que perdieron dicen la comisión tuvo la culpa. Freddy no votó por mí. Entonces realmente... Ahí es justamente donde entra quizá el tema central de la reforma, más allá de este tema de la participación de los decanos. Y es que haya la posibilidad de establecer mecanismos que transparenten esa elección. Vemos que no hubo la posibilidad de, más allá de una repetición de una fórmula en cuanto a que no se votaba o sí se votaba por X o Y candidato, y entonces no está a la vista ni de la sociedad civil ni de los aspirantes cuál era el razonamiento que iba detrás de cada voto de los comisionados. No había una ponderación de la tabla de gradación, del apego de la persona al perfil, de cuáles eran las características que se valoraban para nominarlo y para incluirlo en la lista. Mónica, quizá ahí es la... Pero sin reforma constitucional, solo con reforma a la ley de comisiones de postulación. Realmente, ¿qué podemos lograr? No podemos evitar que los decanos estén adentro, porque la Constitución ordena que estén adentro. ¿Qué podemos lograr en esa reforma a la ley de comisiones de postulación? Como le decía, justamente ese es el punto crucial que yo consideraría en la reforma, la posibilidad de transparentar los procedimientos dentro de las comisiones de postulación. Lo que decía que se pudiera ver los exámenes. Que haya la obligatoriedad de razonar el voto de manera pública y transparente, haciendo énfasis en eso, en razonar, en que esté motivada la decisión. Yo voto por el licenciado fulano de tal, por tal y tal razón. Pero yo soy más escéptica que Juan Luis. Yo le pregunto lo mismo que hace un momento. ¿Es válido pensar, es posible pensar que esa ley se puede reformar antes de que empiece una nueva legislatura? ¿O creen ustedes que es un momento ahora? Yo coincido justamente con lo que señalaba Freddy hace un momento, que si bien la coyuntura política no da espacio para pensar en que es posible incluirlo en la agenda legislativa, sí es el momento oportuno después de las reflexiones a las que hemos llegado como sociedad, después de los procesos de elecciones de cortes. Señores, a ver, don Freddy. Solo para terminar, yo creo que debe haber un antes, un durante y después de las comisiones en esta reforma. El antes es precisamente ponerle un techo presupuestario a los colegios para que puedan gastar en su promoción. El durante, que todos tengan el derecho de ver los exámenes, cómo se calificó, porque se calificó en ternas. Hay exámenes que yo ni siquiera vi cómo se calificaron. Entonces que todos tengan, la sociedad civil, el ciudadano, decir, mire cómo me calificaron. Ni siquiera el interesado muchas veces tenía esa posibilidad. Pero también está el punto de lo que decía Mónica, está bien. Y yo espero que ustedes vean el video cuando se hizo la votación de Suprema. Y no voy a decir los nombres, pero yo cuando votaba decía, Juan Pérez, lo conozco porque fue mi alumno y fue un excelente alumno. Otras veces decía, lo conozco y casi de los 13 magistrados de Suprema, yo 9 dije, fueron mis alumnos o son mis profesores en Da Vinci. Entonces, yo sí razoné
y establecí y ahí está grabado. Ahora, 9 integrantes de 13 de Corte Suprema fueron sus alumnos. Después es que el Congreso, cuando reciba la nómina, tenga un tiempo establecido en la ley, que diga, el Congreso tendrá 15 días o un mes después de recibir la nómina para proceder a la elección, para que esto permita hacer las entrevistas, hacer precisamente todo lo que la comisión hizo en resumen. Pero si no se hace esta situación, vamos a seguir igual. O sea, son paliativos, no son cuestiones... En tanto llega una reforma constitucional. Ahora, yo te digo una cosa, por ejemplo, en lo que se decía, y me preguntaba a mí Mónica con la Da Vinci, por ejemplo, yo tengo 30 años casi de dar clases en el interior y acá. Fui presidente del Colegio de Abogados y Notarios. ¿Cómo no voy a conocer yo a los abogados? Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45 y discutir Interesante este tema. la discusión, muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para hablar sobre la integración de otro cuerpo colegiado, el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ya venimos. En las 8:45 queremos conversar ahora sobre la integración del directorio y la elección del nuevo superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto parece un trabalenguas, o yo tengo alguna dificultad de dicción en esta noche. Nos acompañan dos expertos en materia tributaria. Óscar Chile Monroy es presidente del Colegio de Auditores y Contadores Públicos y Juan Carlos Casellas es abogado especializado en tributación. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos, Óscar. Ayúdenos a usted ver el panorama actual. Tienen casi 50 expedientes que recibieron hoy los miembros de la comisión postuladora al directorio de la SAT. El presidente de la República recibió la semana pasada del directorio saliente los nombres de la terna entre los que debe elegir al nuevo jefe de SAT. Pero también empieza el año y la SAT tiene un plazo fatal, si lo queremos llamar así, de decidir si readecúa la meta fiscal para este año o si deja el marcado optimismo que ha tenido las últimas proyecciones de recaudación. Ayúdenos usted a entender ese escenario. ¿Qué es lo más urgente ahorita y qué es lo más riesgoso? Bueno, yo diría que los dos órganos se tiene urgencia de que se nombren. En primer lugar, por los plazos que da la ley para el nombramiento de los directores. Y segundo, es la necesidad urgente de que la nave de la SAT tenga la dirección a través del superintendente. Hoy día tenemos uno interinamente nombrado. El otro punto es, una vez nombrados esos cuerpos, el directorio y el intendente, deberán hacer una evaluación muy seria, pero cuando digo muy seria, sí, muy seria en mayúsculas, de las metas de recaudación versus las metas, el presupuesto de ingresos, para poner el dedo exactamente que no se llegará a la recaudación. Y el directorio nuevo o los nuevos que asuman el puesto, más el superintendente, tendrá que ser muy objetivo. De lo contrario, dentro de un año estaremos exactamente con el mismo panorama de no cumplir con la meta tributaria si no se hacen esas dos revisiones. Juan Carlos Casellas, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para integrar el directorio de la SAT? Hay más de 40 aspirantes a integrarlo, ¿no es así? Sí, gracias Juan Luis. Quizás empezar por el inicio y señalar que de conformidad con la Constitución es facultad del presidente de la República administrar la hacienda pública. Y esta hacienda la realiza en cuanto a lo que se refiere a los ingresos públicos de naturaleza tributaria a través de la administración tributaria. Por eso es que la figura del presidente tiene, a mi manera de ver, una implicación muy fuerte en la integración de la administración tributaria. Y por eso es que sea él el que deba de, después de que la comisión de postulación le proponga los nombres para los miembros del directorio, él deba nombrarlos y que posteriormente sean sometidos a una ratificación por medio del Congreso de la República. Con el superintendente de administración tributaria ocurre poco más o menos lo mismo, porque es dispuesto o nombrado por el presidente de la República, insisto, bajo aquella sombría constitucional que manda que es a él a quien corresponde la competencia de administrar la hacienda pública. Óscar, ¿qué tanta libertad de acción le da ese sistema al jefe de la SAT después de ser electo y al propio directorio? Yo diría que la libertad de acción dependerá de la decisión del presidente y de la actuación del presidente, porque desde el momento que haya una injerencia directa
de nombramientos de jefes, subjefes, etcétera, ahí se pierde la objetividad. ¿Por qué razón? Y también yo creería que desde la misma ley de las SATs se trae ese ingrediente de la intervención política. ¿Por qué razón? Porque si tenemos 4 años de un superintendente que ha hecho buena labor, que podemos mencionar algunos, la ley le da la facultad al presidente, cada vez que asuma un nuevo presidente, la facilidad de removerlo sin ninguna causa. Claro. Y esta es una situación que debió haberse modificado cuando se modificó la ley de la SAT, en el sentido, si la calificación del superintendente es buena, ha cumplido las metas, ¿por qué se va a remover? ¿Solo porque se cambió de presidente? O sea, la actuación, en mi opinión, dependerá mucho de la decisión y actuación del mismo presidente, y no solamente del Ejecutivo, sino del Legislativo, de no intervenir en las actuaciones. Pero perdón, ¿cómo se puede entender que en la administración de Álvaro Colom hubo un mismo superintendente, estuvo 4 años, y un directorio que no fue amenazado con ser destituido, contrario a en esta administración, que el año pasado vimos que había un interés de desarticular este directorio y se ha cambiado 3 veces de jefe de SAT? ¿Qué pasa y cuál es la variante? Bueno, la variante es posiblemente, me imagino, es una suposición, que de la decisión de contratar a una consultora internacional, varios miembros del directorio no lo aprobaron, o bien lo aprobaron y después lo desaprobaron. Es probable que eso haya removido la necesidad, entre comillas, de remover a miembros del directorio. Primeramente, seguidamente, también hay que tomar en cuenta que también creo que había un fallo en la ley de SAT, porque estaban nombrados de manera vitalicia y eso tampoco podía ser, es decir, debía haber un límite de años. Y luego de los cambios del superintendente, el primer superintendente Gutiérrez, que recordamos, él puso el dedo cabal sobre el problema, que no se llegaba a la meta de recaudación. Señores, sí. Pero ¿cómo puede lograrse que ese directorio que se integre sea el más sano, el más autónomo, el mejor conocedor de la cuestión tributaria? ¿Cómo podemos evitar, si termina siendo una decisión del presidente de la República, cómo podemos evitar que sean amiguetes o cuadros de, digamos, que simplemente vayan a ser influidos desde el propio gobierno? Pues claro, mire, yo creo que debería empezarse por despolitizar lo más posible el nombramiento del superintendente y que fuera por razones de capacidad y de técnica. Sin embargo, lastimosamente el sistema está diseñado para que sea un puesto prácticamente político, cuando lo que debería de primar, entiendo yo, debería ser las capacidades técnicas, tanto del superintendente como de los miembros del directorio. Pero las circunstancias cambian con cada gobierno. Por ejemplo, Carolina Roca fue un tipo de superintendente, otro tipo de superintendente fue Miguel Gutiérrez, otro tipo fue el señor Rudy Villeda, otro Carlos Muñoz, pero depende sobre todo de quién está en la presidencia de la República. Exacto, es que ese es el problema de fondo. Porque... Y pareciera ser que la superintendencia en la época de la UNE tuvo menos intervención política de parte del gobierno en comparación con esta. Esa es mi opinión, y si nos vamos a la época del presidente Berger, creo que fue poco más o menos lo mismo. La intervención política, la participación o la injerencia, mejor dicho, del Ejecutivo era menor. Hoy por hoy vemos que incluso se rumora, porque no nos consta, pero que el vicepresidente o la vicepresidenta nombra un intendente. Si nos damos cuenta, ahí estamos, pero rompiendo el principio de jerarquía, que implica que el superintendente es el funcionario de mayor jerarquía de la institución y como tal a quien corresponde nombrar sus subalternos y administrar, como dice la ley orgánica de la SAT, el recurso humano, financiero de la institución. Pero hay un factor adicional que no estamos tomando en cuenta. La recaudación fiscal no había tenido una brecha tan amplia con la proyección en la administración de Colom o de Berger como la que ha tenido. Y ahí es donde yo coincido completamente con lo que dice el licenciado Chile. Porque desde luego yo creo que las expectativas son irreales y aquí no es que venga un superintendente a alcanzar esa meta, porque no lo va a lograr, porque no son reales. Sí, yo creo que ahí ese punto es importantísimo, ratificando. Aunque llegue el superintendente más capacitado en todas las áreas tributarias y de administración pública, si no pone el ojo en el monto de lo presupuestado, definitivamente estará incumpliendo la meta. Tiene que verse la parte del gasto. Yo siempre lo he dicho, las dos caras de la moneda. Aquí todo el mundo le pone la vista a los ingresos y los gastos. Hoy salió una noticia que en cualquier país del mundo habría hecho que el gobierno
que un miembro del gabinete renunciara por lo menos y que el gobierno, el presidente interviniera públicamente. Inquilinos, locatarios del mercado Colón, contribuyendo con donaciones propias de vegetales y alimentos para la alimentación del Hospital San Juan de Dios. Hemos visto durante las últimas 3 semanas una crisis vergonzosa en que ha habido días, hoy por ejemplo no se les sirvió las diferentes dietas a los enfermos, sino hubo un solo menú para todos los enfermos y prácticamente era todo de carbohidratos, porque no ha habido suficiente dinero para hacer la compra de alimentos en el San Juan de Dios. ¿Por qué estamos, o cómo se explican a ustedes que el gobierno de Otto Pérez Molina tenga esos manejos económicos que no le alcance ni para dar de comer en el Hospital San Juan de Dios, pero sí tenga para comprar mochilas, pero sí tenga para pagar publicidad? ¿Cómo se explica todo esto? ¿Cómo se lo explica a usted, Juan Carlos? Pues mire, a mí lo único que me queda claro es que definitivamente los caudales públicos están siendo utilizados, creería yo, no en beneficio de la población, sino muy probablemente en beneficio de algunos terceros muy particularmente, ¿no? ¿Y usted qué piensa, licenciado Chile? Yo veo muy preocupante esta situación porque allí es donde el Ejecutivo y todos los organismos deben de velar por la ejecución de la calidad del gasto. El ejemplo que usted puso es un ejemplo de que de verdad da pena. Sin embargo, veamos todos los gastos que se hicieron en los convivios, en los nombramientos, en las remociones, en las nuevas autoridades. En como la celebración de la presentación como que estuviéramos en gran abundancia. Pero es falta de la calificación del gasto público. Y ahí viene otro tema, la Contraloría. O sea, hay que ponerle dientes a esa ley. Esa readecuación que debería tomar como primera tarea el jefe de SAT, el directorio, ¿a cuánto deberían acomodarla, según sus cálculos, en función de la proyección que tienen para 2015? En mi opinión, tomaría de base la recaudación del año 2014, con una proyección muy moderada y muy razonable para el 2015. Exacto, para el 2015. ¿Y cuánto es una proyección moderada de crecimiento? Unos 5.000 milloncitos menos de quetzales, ¿no? No, a ver, lo que tiene. ¿Un porcentaje semejante al crecimiento esperado de la economía nacional? ¿O cuál debería ser el cálculo? Podría ser un parámetro. Sí. Yo verdaderamente soy jurista, ¿no? Yo no le puedo decir qué criterio económico podría hacerse, pero yo sí entendería que debería ser un monto que no sea irreal, pues, o sea, que vaya de la mano, por un lado, las necesidades colectivas y por el otro lado, las capacidades técnicas de la administración tributaria y sus recursos humanos, porque también son limitados. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Gracias. Vamos a la pausa comercial y en breve le ofrecemos ya la información de los deportes. Ya no alcancé.